Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar haciendo nuestro top personal de las 5 mejores temporadas de Power Rangers, que es una franquicia que hemos estado siguiendo prácticamente desde la niñez. Entonces, y como somos hermanos de generaciones distintas, hemos cubierto prácticamente todas las temporadas de Power Rangers, con algunas excepciones, pero igual, hemos conversado y hemos definido una lista de las que consideramos que son las 5 mejores temporadas de la franquicia. Y bueno, sin más que mencionar, empezamos. Y en el quinto puesto ponemos a Power Rangers Wild Force, que es... A ver, estoy seguro que para muchos seguramente Wild Force no estaría entrando en su top 5, pero aquí conversándolo con Daniel hemos decidido de que sí debimos darle un espacio, y ahora vamos a mencionar por qué. Bueno, pero en lo personal tengo que empezar diciendo de que Wild Force es precisamente la primera temporada que yo vi de Power Rangers, así que obviamente tiene un cariño especial de mi parte. Pero muy aparte de eso, también es una temporada muy buena. Antes que nada, bueno, el top también es una apreciación personal, es también una apreciación desde la adolescencia o niñez en que vimos estas temporadas. Así que tal vez en un segunda revisión, tal vez no sea tendríamos nuestras dudas en colocar Claro. a Wild Force, pero Yo ya tengo mis dudas. creo pero que sí, hay siento un una sesgo. evaluación general y también apelando a la nostalgia, yo también hemos decidido también ponerlo ahí. Creo que fue la temporada que empecé a ver todos los capítulos en orden. Sí. Wild Force viene a ser la última temporada en la cual está involucrada Saban, porque la temporada siguiente es Ninja Storm, donde ya Disney es quien controla la franquicia. Pero también tiene la suerte de venir después de la racha positiva, lo que yo llamo la racha positiva de Saban, que empieza con In Space y cubre hasta esta temporada, que creo que es donde los guionistas de Saban ya tenían un mayor conocimiento de cómo manejar la franquicia, y se refleja en Wild Force. Por ejemplo, yo creo que muchas de las cosas que sentaron bien las temporadas anteriores también las llevan a esta temporada. Por ejemplo, tienen capítulos dedicados a cada Power Ranger que desarrollen un poco más sus personalidades. Le pone un énfasis también a los villanos, al backstory de los villanos, ¿no? Por ejemplo, el Amor en esta temporada tiene un capítulo y tiene una relación personal también Con el protagonista. claro. Sí. Entonces ahí empiezan a trabajar un poco más esos hilos entre personajes, le dan cierto peso más que, por ejemplo, no veías en temporadas primeras como Mighty Morphin, ¿no? Entonces se nota que ya tienen un mayor conocimiento de la franquicia y lo que quieren hacer, y han llevado muchas de estas enseñanzas de las temporadas anteriores a esta. Por ejemplo, ¿qué podremos resaltar de esta temporada? Yo resaltaría, por ejemplo, me gusta el backstory que tiene el protagonista con el villano. O sea, me parece que en muy pocas temporadas de Power Rangers vemos una relación tan personal entre protagonista y villano. Sí, ahora me he acordado de que Cole tiene la foto de sus padres, claro, y que está cortada. Sí, o sea, eso no es gratuito. O sea, ya desde un comienzo, o sea, obviamente el guión ya está trabajado, claro, pero me gusta cómo la historia incluso se va tejiendo desde el principio, y no es como que un capítulo de la nada te empiezan a soltar esa información. O sea, ya puedes ir sabiendo un poco de que Cole tiene una historia que abarca un poco algo más amplio de lo que nos dejan entender en los primeros capítulos. Claro, y también la historia de que nos dice de que hubo como una pelea, una lucha anterior, o sea, de un Amor contra Animus. Sí, creo, o sea, tiene una especie de lore, construye. Claro, y que es como una nueva generación de luchadores. Y bueno, nos dice que había un amor, ¿no? Y que quedaron sus restos. Sí, y luego el Dr. Adler, ¿no? Claro, el Dr. Adler es el que sigue el legado del corazón Or, sí, creo que le llaman, no me recuerdo cómo lo llamamos acá en la versión latina. Pero sí, es básicamente una entidad que... Senacupe también es un buen personaje. Sí, un buen, sí, eso iba también. Noto que Wild Force toma algunos conceptos, por ejemplo, aparte de desarrollar bien personajes y villanos,
sobre todo en caso de villanos, noto en Senaku a un buen antagonista. Y esta historia que seguramente ya muchos pensarán que ya está muy repetida en lo que es la franquicia de Power Rangers, donde hay un villano que termina volviéndose aliado y uniéndose al equipo. No, pero Senaku, yo considero a Senaku probablemente de los antagonistas mejor trabajados de toda la franquicia. Es simplemente o sea, es un badass. O sea, entre los villanos tan caricaturescos que tiene la franquicia, Senaku resalta como uno de los pocos que de verdad es intimidante. Empecemos con el diseño, Sí, que es excelente. uno de los mejores. Sí. Él fue un guerrero, ¿no? De los antiguos Ajá, luchadores. a eso iba. No solamente es un buen diseño, también tiene una historia detrás que Una historia trágica, claro, también con la princesa. que está bien trabajada. O sea, no se desvía mucho del backstory caricaturesco que podrían tener villanos como de otras temporadas, ¿no? Como seguramente ya después llegaremos a hablar de otros villanos, pero por ejemplo, no sé, menciona a Lothar. O sea, villanos como Lothar y villanos como Senaku hay un mundo de diferencia. Y bueno, o sea, Wild Force en general considero que es una temporada buena. Está en el quinto puesto porque, a ver, yo creo que en una revisión, si nos quitamos un poco los lentes de la nostalgia, vamos a encontrar unas cuantas fallas en la temporada que no hacen que sea mala, ojo, pero sí le quitan un poco de... O sea, en comparación con las otras temporadas que vamos a mencionar, sí, yo creo que no llega a ser tan buena como esas. Para terminar, creo que podría decir que él tiene un epílogo muy bueno. Ah, sí, sí. el Creo final que de... Sí. es qué pasa con ellas al final, ¿no? Eso Sí, es que para no- remarcar que no creo que muchas temporadas lo hagan, ¿no? Creo que cortan Eso iba a ahí. decir, creo que no muchas temporadas trabajan con un epílogo así. Estoy pensando, claro, o sea, o te nombran simplemente cómo terminan, pero no dedican un tiempo tan... Es que se siente como una conclusión satisfactoria de sus arcos, ¿no? Por ejemplo, Cole perdona a Lamo Org, ¿no? O tienes a Lisa que vuelve a la Fuerza Aérea, o Danny y Max que continúan su relación de amistad, ¿no? Más allá, a Lisa que siempre ha hablado de enseñar. Entonces sí se siente como que llegan a concluir sus arcos, y ese es un buen detalle que sí, no creo que muchas temporadas trabajen tan bien ese aspecto. Así que bueno, Wild Force tiene el mérito de haberlo hecho bien y ser una buena temporada con algunos problemillas que lo retienen, pero de todas formas nuestro quinto puesto es Wild Force. There's a light in the distance. See them coming closer. With the force of ages, centuries gone by. Protectors of the right. Defenders sworn to fight. Dino Rangers roar. Y en el cuarto puesto yo he puesto a Dinotrueno, que es, a ver, esto puede sonar un poco contradictorio, pero si alguien me dijera a mí que Dinotrueno es su temporada favorita o que es la mejor temporada, yo no se lo discutiría, porque para mí Dinotrueno es la temporada que no tiene defectos, o sea, no le puedo encontrar ningún defecto, pero está en el cuarto puesto porque tampoco creo que algunos, o sea, por ejemplo, temporadas que siguen adelante en la lista tienen una mucha mejor historia o tienen personajes mejor desarrollados. O sea, Dinotrueno no hace nada de eso mal, pero tampoco llega a esos niveles de... O sea, tampoco llega a esos niveles altos. Entonces yo creo que Dinotrueno es constantemente una temporada buena, pero que no tiene esos picos de grandeza que tienen otras temporadas. Sí, yo también diría lo mismo que tú. No le veo nada. No le veo nada de defecto, pero Por- tampoco es que haya tenido algo superior que demostrar, ¿no? Comparado Sí. Es con que otros. Dinotrueno llega como la temporada para celebrar los 10 años de Power Rangers. Y se nota bastante. Por ejemplo, el nombre del primer capítulo es una alusión al nombre del primer capítulo de toda la franquicia, ¿no? Y luego tienes obviamente el personaje de Tommy Oliver que vuelve. Y no se siente como un cameo, como no sé, pues si piensas en Megaforce, que fue la temporada celebrando los 20 años, los cameos eran muy forzados, ¿no? O sea, se sentía que eran fanservice barato. Pero acá Tommy entra en la historia como un personaje principal y también continúa su historia. O sea,
se nota que ha cambiado en base a los personajes. Se siente como una continuación natural de su historia, no es forzada. Ahora buscan una vida más tranquila, enseñando, pero al mismo tiempo encuentran estos Rangers jóvenes, no sé, una visión de sus compañeros antiguos, ¿no? Entonces funciona como un mentor y creo que es una buena dinámica, ¿no? Y también trabajan con temáticas similares. Por ejemplo, tienes a Trent, que es como un paralelo a lo que fue el Ranger Verde en la primera temporada, ¿no? Un Ranger malvado que lucha contra los Power Rangers y al final se terminan en el equipo. Entonces es un buen homenaje, es un homenaje bien hecho, que creo que lo diferencia de Megaforce, que es una temporada que pretendía homenajear pero lo hizo de muy mala manera. Para mí Dinotrueno sí tiene buen villano, tiene un buen cast, buenos personajes, una historia decente, o sea, no es tampoco la octava maravilla, pero sí, o sea, no le encuentro tampoco nada más allá de resaltante, ¿no? ¿Qué podríamos hablar sobre los villanos? Bueno, Los no, vi- no son tan... Bueno, tal vez- Mesogog es de los villanos más, incluso leí que muchos padres se quejaban por el aspecto de Mesogog, ¿no? Entonces, Mesogog es un buen villano porque también, como mencioné en Wild Force, también tiene una conexión personal con Tommy. Y de hecho, también otro villano que tiene una conexión con Tommy es Celtrax. Entonces, tienes dos villanos que prácticamente tienen un resentimiento contra Tommy. Y, o sea, no creo que eso le quite la luz de reflector a los otros personajes, pero sino que obviamente se tienen que colgar de un personaje que tiene una mayor historia y que obviamente a lo largo de esa historia ha chocado con otros personajes. Creo que Tommy es como la elección obvia, ¿no? Y funciona como una buena ancla para mantener la historia, unir a los personajes protagonistas y conectarlos con los villanos de cierta forma, ¿no? Sí, más o menos recuerdo este homenaje, ¿no? De este capítulo donde hacen un repaso de los... Claro, legado de poder. Sí, don- ¿qué celebran ahí? se logra, ¿Los 500? No. Sí, también llega a ser los 500. Es que, Ah, claro, tienen que hacerte, aparte de celebrar los 10 años de Power Rangers, también agarra el episodio 500. No estoy seguro de ese dato, pero creo que es 500. También tienen un especial con Ava Ranger, Sí, observándose. sí, también tiene ese episodio genial, donde los Power Rangers observan a su contraparte, el Sentai. Entonces, sí, definitivamente. O Y- sea, tiene muy buenos Sí, capítulos. yo quisiera recalcar que en los clásicos crossovers con la generación anterior está la batalla entre villanos, que creo que ya no se ha hecho en otro que, Sí. yo sepa. No, y aparte yo diría que el crossover con Ninja Storm es de los mejores crossovers de todas las temporadas, ¿eh? O sea, está bien trabajado, no se siente forzado, ¿no? Yo creo, y también las personalidades de los personajes chocan y trabajan con eso. Entonces yo personalmente considero que el crossover que hicieron con Ninja Storm es de los mejores. Y también de Dinotrueno resaltaría los trajes. Por ejemplo, Trent tiene el que es, para mí, o sea, sin discusión, el mejor traje de Power Ranger de toda la franquicia. Ah, y el modo Super Dino de los Power Rangers también es de los Ese más... sí es bueno. Sí, Ese sí es sobre todo en bueno. el de Trent, pucha. No, definitivamente, en tema de traje también resaltan bastante. Y en Megazord incluso, me gusta bastante su Megazord. Pero esa ya es discusión para otro video. Pero sí, puesto 4, Dinotrueno. Power Rangers score. Save us from these evil forces. Power Rangers Dino Thunder. Victory is ours forevermore. Protectors of the right. Defenders sworn to fight. En el puesto 3 hemos puesto al que probablemente muchos consideran como la mejor. En muchas de las conversaciones que hemos visto en internet, RPM resalta como la mejor. Aquí nosotros lo ponemos en el puesto 3 porque consideramos que hay dos temporadas que trabajan mejor algunos aspectos, pero definitivamente es de las temporadas más fuertes de la franquicia. Y creo que esto se debe... veía una conversación que tenían con los actores en una convención, en el RangerCon,
entrevistaban a los actores y ellos decían que el showrunner les dijo, mira, para contextualizar esto, RPM es la última temporada que Disney hizo porque no les estaba saliendo muy rentable la franquicia, entonces que se la devolvieron a Saban. Y entonces, en el contexto, sabiendo de que esta era la última temporada que iba a hacer Disney, dijeron, o podemos simplemente desentendernos y hacer una temporada cualquiera y nadie nos va a culpar, o podemos irnos haciendo la mejor temporada de Power Rangers. Y muchos dirían que lo lograron, porque en lo personal yo definitivamente resalto RPM como de las mejores. No diría la mejor, pero sí se nota de que hubo un esfuerzo mucho mayor que en otras temporadas y tocaron temas, y este es el punto creo que lo diferencia de las otras temporadas, tocaron temas mucho más maduros. Probablemente antes se habían tocado en la era Saban, pero no en la era Disney. Sí, pues cuando le dejas a la creatividad y le dejas que hagan lo que quieran con Claro. una serie, obviamente va a salir algo, o sea, O muy bueno o muy malo. y claro, y siempre que tenga a los escritores así adecuados, sí, va a salir algo sumamente que se va a recordar, pues, como en este caso y otro más que hubo más Claro. en esta franquicia. Y sí que se han tomado libertades porque teniendo el Sentai del cual se basan, que es Go Onger es probablemente la temporada más, una de las temporadas más caricaturescas, más con una temática más para tiene un público, está dirigido a un público más infantil. Sí, ¿no? siempre, bueno, yo escuchaba antes de que era que es el Power Ranger es más maduro que su contraparte Sentai. Sí, y se lo nota es. bastante, porque estamos hablando de el Sentai más, probablemente de los más infantiles, y luego tienes RPM de otro lado que aborda, o sea, dentro de la era Disney me parece que es el más maduro, el que toma temáticas más maduras, porque de frente ya no estás intentando salvar el mundo, sino estás intentando salvar la última ciudad que queda con humanos vivos en todo el mundo, ¿no? Entonces te cambia totalmente la imagen. Sí, es ya más bien es una medida desesperada para la humanidad de sobrevivir ante un virus y está en un mundo ya posapocalíptico. La humanidad se encuentra al borde de la extinción y me parece sumamente interesante cómo hacen eso y también te explican por qué esos swords que tienen llevan ojos. Sí, y claro, al mismo tiempo, o sea, estamos o sea, hablando... saben saben de lo Claro, es una temporada más meta, ¿no? O sea... saben saben de lo que tienen de Japón, Claro, así que tienen que trabajar sí, con eso. los escritores, aquí se nota que los escritores se divirtieron bastante en esta temporada, porque no solo, además de la libertad creativa que mencionas, se toman el detalle de poner estos comentarios. Por ejemplo, se burlan de las explosiones que hay detrás de los Power Rangers cuando hacen su morphing, ¿no? Que, o sea, como nosotros hemos crecido viendo las temporadas, ya lo hemos aceptado como una realidad, pero ellos dicen, oye, ¿por qué hay explosiones cuando nos transformamos? ¿O por qué nuestros swords tienen ojos? Claro, y eso lo que he notado también es que hay una explicación Sí. científica para todo, bueno, que Intenta, la doctora acá. sí. Sí. Y obviamente o sea, esa es parte del humor que le intenta poner a la serie. Que, o sea, dentro de... Cuando hablamos de que es un mundo post-apocalíptico, quizás muchos piensen de que es una serie más oscura. Y lo es, pero no llega tampoco al extremo... Me parece que cubre un punto exacto de lo que debe ser una serie Power Rangers. Que no es tan infantil como, por ejemplo, Ninja Storm. Que, de nuevo, yo no digo que es algo malo, pero prefiero cuando la serie se toma un poco más en serio. Pero tampoco llega a tocar temas muy oscuros, ¿no? O sea, no es que te venden el mundo post-apocalíptico con gente, no sé... muriendo, con desesperada, ¿no? O sea, lo toma de una manera más ligera. Está dirigido con un público más intermedio, como juvenil. Y me gusta cómo aborda esos temas. Y bueno, y si hablamos de RPM, tenemos que hablar de que para mí es uno de los mejores grupos de personajes, ¿no? Tenemos personajes que con la excepción del Ranger Azul, que, mira, hasta me olvidé su nombre, creo que todos los personajes tienen reciben atención. Claro, bueno, cada uno tiene su historia. Pero curiosamente, el Ranger Azul tiene también el mejor episodio personal para mí. O sea, el capítulo que le dedican al Ranger Azul es para mí el mejor de todos los que les dedican a los Rangers. Pero después de eso no hacen mucho. Sí, aunque tiene creo que tres
Sí, pero comparado con, por ejemplo, el Ranger rojo está bien trabajado. Tiene... Sí, bueno, sus historias se entrelazan cuando están llegando a Sí, la ciudad es un detalle que a también me Ciudad gustó Domo. bastante. Ah, Me gusta cómo cruzan las historias. Al momento de contar sus orígenes también te muestran cómo se van conociendo, ¿no? Y porque creo que nunca nos llegan a mostrar cómo llegan a ser Power Rangers, ¿no? O sea, nos muestran cómo llegan a Corinth y ya luego los vemos como Power Rangers. Y obviamente no necesitan no necesitan cubrir ese periodo porque uno ya puede intuir lo que sucede, ¿no? sí, Pero- pero si te fijas que el Ranger rojo tiene una educación militar, ¿no? Claro. Pero el cambio Ranger amarilla Claro, es y ni una, el Ranger pero azul bien. tampoco. O sea, bueno, O sea, demostró- ¿cómo se explica que haya llegado Sí, a o ser sea, parte de y eso te lo mencioné mientras lo veíamos la serie también. No cubren algunos puntos que me parecía que tenían tiempo para cubrirlo. Y hubiera sido para un buen capítulo, un capítulo entero dedicado a cómo Sí, pero- de los finales de sus historias llegaron a ser Rangers. Hubiera sido muy bueno, me parece. Sí, solo digo que me parece consistente que algunos tengan el traje, ¿no? Sí. Bueno, pero es la elección Claro. de- O sea, tampoco de- es que tampoco, o sea, uno ya puede cubrir los vacíos, ¿no? Aunque sí, me hubiera gustado una mayor explicación en esos aspectos. Luego tenemos a un villano como Benjix, que es no sé si decir un buen villano. Es que Benjix, a diferencia de otros villanos, no es tan trabajado porque no tiene un backstory. El hecho de que su propia naturaleza, que es un virus, no le da tampoco mucha personalidad, ¿no? O sea, los escritores tampoco pueden trabajarlo tanto. No puede tener un backstory más allá del momento en que es creado. Por eso le dan estas evoluciones, cada cuerpo nuevo, actualización. Y Claro, es un virus que simplemente quiere dominar, o sea, quiere que todo sea... Quiere dominar, o sea, acabar con la humanidad y que todo sea robótico, ¿no? Entonces, esa es prácticamente su motivación y esa es su historia. Y no va más allá de eso. Pero aún así, Benjix es curiosamente, muchos fans lo dirían que es uno de los villanos más recordados. Y porque tiene cierto carisma en la forma como entrega sus líneas. O sea, casi tiene un humor deadpan, ¿no? O sea, es tan serio y está con un grupo de... algunos son inútiles. Entonces, tiene cierta comicidad también Benjix. bueno, pero sí, bueno, el tema de esta, que me hubiera gustado que haya un conflicto entre villanos, ¿no? O sea, que es casi usual, pero Y lo hay, o sea, pero no hay, está no hay bien ningún trabajado. problema que si no lo hay, ¿no? Porque también hay muchas temporadas que sí lo tienen. Puede que haya querido hacerlo, ¿no? Algo más así, buenos y malos, ¿no? Y no dos malos, algo así. Pero el problema es que lo intentan hacer ya a la final y eso no Sí, les queda bien. Lo intentan hacer al final y de una manera muy apresurada. Sí, es el... Sí. No funciona. O sea, RPM definitivamente no es una temporada perfecta. Tiene algunos errores. Voy a nombrar la poca atención que le han dado al Ranger Azul. Que el mismo actor también. Recuerdo que en una entrevista que le hacían, le preguntan qué opinó del guión del capítulo dedicado a él, que era el Ranger Azul. Creo que se llama el episodio de Blue Ranger. Y él dice, bueno, me gustó porque a comparación de los otros capítulos donde no tengo nada que hacer, me gustó bastante. Entonces, obviamente es difícil con un cast de 7 personajes. 8 diría, porque la doctora acá también está bien trabajada, ¿no? O sea, tiene también lo tratan como un personaje más, como un Ranger más casi, porque le dedican su propio capítulo. Y tiene tanta interacción con los Rangers que es prácticamente un personaje más del ensemble. Entonces, sí, creo que trabaja bien personajes. En los villanos creo que se queda un poquito corto. Y tiene al final un cliffhanger, pues, ¿no? O sea, creo Sí, que de un esas cliffhanger series... que si lo han visto Beast Morphers, probablemente deberían investigar un poco porque... O sea, solamente voy a decir que, sin entrar a spoilers, porque Beast Morphers es una temporada mucho más reciente, que es la actual que acaba de terminar hace unos días. Beast Morphers agarra mucho de RPM y le brinda cierra algunos argumentos que quedaron pendientes en RPM. Entonces, sí, yo recomendaría que den alguna chequeada a Beast Morphers si son fanáticos de RPM, ¿no? Sobre todo a estos últimos episodios. Sí, yo diría que sí, es recomendable. Si tú piensas en Power Rangers como las primeras temporadas, al estilo Zordon, Alpha y estos alumnos de instituto,
deberías ver RPM porque es totalmente distinto y va a cambiar tu perspectiva que tenías sobre los Rangers. Sí, entonces tercer puesto ponemos a RPM. Time Force! Time Force! Power Rangers! Racing to another time. Chronomorphers are alive. Y en el puesto 2 estamos poniendo a Power Rangers Time Force. A ver, Time Force es para mí... Bueno, yo diría que Time Force... Tuve un tiempo muy difícil debatiendo entre si poner a Time Force o el que hemos puesto en primer puesto. Porque para mí Time Force es también una temporada... Yo te diría que incluso podría ser hasta la mejor. Pero también entiendo por qué la primera está ahí. Pero bueno, hablando solamente de Time Force, me gusta bastante la temática. Obviamente, desde la temática ya llama, porque es viajes en el tiempo, ¿no? Tienes un grupo del año 3001, me parece. 3000, ¿no? Más o menos por esos años, que persigue a prácticamente este villano que es Ransik en el tiempo. Y me gusta porque los personajes, principalmente quiero centrarme en, por ejemplo, un buen ejemplo de los personajes bien hechos es el mismo Ranger rojo que es Wes. Cómo empieza la serie siendo un hijo de papá millonario, pero que poco a poco, y no solamente porque a ver, se convierte en Ranger rojo por las circunstancias prácticamente. Se ve obligado porque si los Rangers necesitan un Ranger rojo para poder volver en el tiempo. Entonces ahí es donde entra Wes, sin ser un personaje totalmente convencido. Y de hecho no llega a estar convencido del todo porque en los próximos episodios también se notan que tiene algunas dudas. O sea, para una temporada que trata de viaje en el tiempo, los primeros capítulos se toman su tiempo, ¿no? Creo que el cuarto capítulo incluso es la historia de Ransik. Entonces lo toma un tono más calmado, ¿no? No va de frente a la acción, y eso creo que ayuda bastante porque ayuda a construir los personajes y ayuda a construir un poco el argumento, y eso hace que tengas una mayor conexión con la serie antes de que empiece a arrancar ya con los episodios de la semana, ¿no? Que ya son como los clásicos de los Power Rangers. Sí, ahora empiezo a recordar, ¿no? Que tenía también sus problemas con su padre, ¿no? Que creo Sí. que que no le gustaba su forma de ser de su hijo, ¿no? Que empezó y más adelante descubre que es que es un Power Ranger, ¿no? Y debo decir que aquí es una de estas temporadas que, bueno, yo lo pongo en el 2 y casi cerca al primer lugar porque tiene unos personajes, por ejemplo, primero el Ranger, Quantum Ranger, Sí. que es Que, creo que es bueno, fácilmente el mejor sexto Ranger Sí. y uno de los Power Rangers que tiene un mejor desarrollo de personaje. Sí, porque no creo que no vemos, a ver, no recuerdo mucho, o no recuerdo ninguno, de hecho, otro Power Ranger que empiece prácticamente, o sea, consigue el poder pero sin antes haber asumido las consecuencias, ¿no? Generalmente hay una evolución de personaje donde llega a ser Power Ranger y ya prácticamente asume este rol heroico, pero a diferencia de estos personajes del Quantum Ranger, prácticamente consigue este dispositivo, se convierte en el Quantum Ranger, pero sin haber asumido las responsabilidades que corresponde a ser un Power Ranger, ¿no? Y esto se nota en su personaje porque los primeros capítulos, de hecho, choca bastante con los otros Rangers, hasta Sí, que empiezas a ver su evolución. Sí, más que nada choca con Wes. Con Wes, ajá. Porque y es más o sea, sigue siendo un héroe, pero ningunea a los otros y se para peleando con el Ranger rojo cuando empieza a aparecer. Y es interesante cómo vas viendo capítulos y vas viendo cómo está cambiando, pero de a poco. Sí, Sí. Él obtiene también él también tiene el color rojo, también tiene su propio batallador y lo interesante es que ya casi al final tiene una conversación con Wes sobre el por qué tiene esta
esta rencilla contra él, ¿no? Porque Wes lo tuvo todo y él, Eric, no, pues tuvo que trabajar y llegar Sí. a hacer lo que es, pues. Algo que después, ya después lo empieza a ver como un amigo y y eso me parece sumamente, Me gusta la interesante. dualidad, ahora que lo mencionas, o sea, más allá de que ambos comparten el color rojo, ambos también son los únicos personajes que comparten la misma época, ¿no? O sea, ambos son del 2001, me parece que es Sí. el año donde toma lugar los eventos. Me gusta esa dinámica que tienen y también, obviamente, cómo pasan de una enemistad o de chocar tan fuertemente a prácticamente convertirse en... Creo que es de las relaciones más... O sea, cuando piensas en las relaciones, tienes también la relación que tiene Wes con la Ranger Rosa, que me olvidé su nombre. Ya no importa. Sí, pero me olvidé el nombre de la Ranger Rosa, pero claro, también es una de esas conexiones que hace el Ranger Rojo. Ahora también había otro personaje también que quería hablar sobre y es este ayudante de Rancid es que es Dratz, creo, o Fratz, no recuerdo bien el nombre. Sí, 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 pero no Creo recuerdo el nombre tampoco. es uno de los personajes, creo que tiene una historia bien trágica y es sumamente interesante ver en el transcurso de la serie cómo lo ves como alguien más del grupo de Rancid, pero luego está ahí para destruirlo, ¿no? Y es porque tiene una historia con Rancid y es una historia muy trágica. De hecho, luego todo lo que sigue después es más trágico todavía. Sí. Así que es cómo termina siendo después un peón. Sí, ha sido, me parece, creo que sí, es uno de los villanos más trágicos, creo que. Yo diría que es mejor villano que incluso Rancid, porque o sea, a Rancid lo intentan trabajar, intentan que cree cierta simpatía con Rancid, y yo de verdad termino... Me parece que es de los mejores villanos, sí, pero no, más allá de su conexión con su hija Nadira, no le encuentro muchos, o sea, tiene una historia detrás que, como dije yo, la desarrollan en uno de los primeros episodios, me parece que es el cuarto, pero no llega a tener una... No me parece que es tampoco... No sé. Yo como comparto contigo de que Frax es un villano que tiene una historia mucho más trágica. O sea, yo en lo personal conecto más con Frax como... Me parece un villano con una mejor historia que el propio Ramsey incluso. Sí, pero tampoco hay que, o sea, hay que también ver que Rancid es creo que de las batallas finales pocas veces vemos a claro, un ese es otro aspecto. villano Sí. final que humilla a todos los 5 reinos en una pelea que creo no sé en cuántos minutos, 3 minutos, 2 minutos. Y de hecho en sí no lo derrotan, sino que decide dejar de luchar Sí. porque casi lastima a su hija, ¿no? Entonces... O sea, sí tiene esa parte también de padre. Yo recuerdo este capítulo donde Nadia se enamora del Ranger Azul sí, sí. y el padre le dice al monstruo de la semana, dice, al Ranger Azul no lo toques, Ajá, a los otros sí. amo ese detalle, amo esos detalles de Ramsey que, o sea, está bien, no llega a ser, o sea... No, sí es un poco absurdo, porque el mismo también Claro. se ponen así en De todas formas, plan comedia. claro, sí, eso es lo que Y, justo iba a decir. y cuando el Ranger Azul hace todo lo que pueda para separarse de Nadia, dice, ve especialmente por el Ranger Azul, después le dice al Sí, monstruo. sí, recuerdo ese capítulo. Es de los, a ver... Es uno de esos episodios Es uno de esos episodios, para relajar, claro, que es de relajo comedia. y que también tiene Time Force, porque... O sea, Time Force tiene episodios muy bien logrados. También recuerdo uno donde luchan contra versiones malignas de ellos mismos. No recuerdo bien los detalles, pero por ejemplo, eso lo vi hace muchísimos años, pero aún se me quedan, ¿no? Entonces sí, Time Force definitivamente es una temporada que me parece que todas las cosas las hace bien, y si tengo que decir algún defecto de Time Force, no sé, porque como te digo, Creo que no lo tiene. claro, creo que no lo tiene, O pero no le encuentro defectos notorios a Time Force. Obviamente hay cosas que pueden ser mejores, pero no le encuentro nada como para que le pueda quitar un poco de mérito. Y está en segundo puesto simplemente porque el primero es igual de bueno probablemente, pero tiene un peso narrativo más fuerte por lo que implica, ¿no? Entonces, Time dentro Force, y fuera de... claro, de- tanto dentro de la historia de la franquicia como ya Como fuera fuera. de cámara, ¿no? Detrás de cámaras también tiene
un peso añadido. Entonces, Time Force es nuestro segundo puesto, que muy bien pudo haber sido primero, pero a continuación vamos a desarrollar un poco el primero y por qué creemos que debe estar ahí. Pero sí, Time Force definitivamente podría hasta decirte la mejor temporada, pero bueno, sí, Time Force. Endless wonders, fire and thunder, all to save the world. 5, 4, 3, 2, 1. Rangers in space. Controls to outer space now, flying higher than ever before. Rangers. In space. Power Rangers. Y en el puesto 1 tenemos Power Rangers in Space, que marca un antes y después en la franquicia, tanto dentro como fuera, como dijimos en el puesto anterior. In Space se suponía que sería la última temporada de Power Rangers. Y de hecho, hasta ese punto, todas las temporadas anteriores habían sido serializadas, no seguían la misma historia. Era lo que se conoce como la era Zordon. Y pensando que In Space sería la última temporada, también esto marca el final de esta era, ¿no? Se cierra esta narrativa que involucra a Zordon y que cubrió desde Mighty Morphin hasta In Space, y lo hace de muy buena manera porque, a ver, estamos saliendo de Turbo, que es probablemente de las peores temporadas de Power Rangers, y creo que también tiene que ver con que considerando que iba a ser la última, tuvieron más libertad creativa los guionistas quizás, y pasamos de Turbo, una de las peores temporadas, a In Space, que es la mejor temporada. Sí, hay algunos que pueden discrepar, que digan que Time Force es la mejor. Y sí, o sea, es difícil poner, claro, es difícil poner a Kimbap en número 1, pero creo que si no hubiese existido In Space, no existía lo demás. Creo que si no hubiese existido In Space, el Power Rangers sería otra serie más, una serie que saldría al olvido, pero no, ahora Si estamos hablando de Power Rangers, incluso, ¿cuántos años ya? 25 años sí, casi o sea, después. In Space, o sea, todo lo que vino después, todo se lo debe A In Space. In Space. Sí. Es lo que rescató el que rescató la franquicia. Ujú. Sí, In Space, a ver, ¿por dónde empezar? In Space tiene, para empezar, me parece que los actores, el nivel actoral sube bastante en comparación a temporadas anteriores, donde era más, el término sería camping, o sea, se tomaba menos en serio, ¿no? Y los actores tampoco parecía que tenían tanta experiencia en ese aspecto, pero acá al menos veo que está mejor trabajado. Y las historias también abordan un poco temas más más serios, ¿no? Sí, voy a hablar sobre mis experiencias. Como Power Rangers no veía nada. Era tenía la idea fija esa de la primera temporada. Y esta serie, o sea, empecé a ver unos capítulos y la verdad me engancharon y quise ver más y más. O sea, había una historia, era algo distinto a lo que yo hubiese creído que era Power Rangers. Hay trama en el cual Andros buscando a su hermana, Uh-huh. la búsqueda de Zordon, ahí están los villanos anteriores, Sí, ¿no? Ahí los villanos pero anteriores. claro, no los usan hasta el capítulo finales. Y hay por ejemplo los Psycho Rangers, que son uno de los villanos seguro más icónicos de la franquicia. No, es que tiene bastante, y yo cuando lo veía yo de verdad esto es Power Rangers, Sí, esto es que, realmente, claro, si salta de realmente Mighty Morphin a In Space, se nota bastante el cambio. No, de hecho, desde Turbo a In Space ya se nota bastante el cambio, porque bueno, termina claro, mal, el mal gana en Turbo. no puedo creer que de todos los villanos, Divatox sea la única villana que termina ganando en su temporada. Pero de esa conversión aparte. Pero In Space sí, tiene el plus de ser la temporada que cierra una narrativa que se ha estado construyendo por años. Entonces tienes, como mencionó Daniel, villanos de temporadas anteriores que empiezan a aparecer en la temporada. Tienes ya el final
de la narrativa que involucra también a Zordon, y en ese último capítulo que es probablemente el mejor final de temporada de cualquier temporada de Power Rangers. Sí, claro, o sea, todos van a... Bueno, todos los villanos icónicos, Lord Zed, Rita, Divatox, Divatox, los de las máquinas, van a atacar todos a la vez, pues, ¿no? Creo que ya no tienen Source, creo, ya Megazords, creo que ya se los destruyeron todos, creo que queda uno nomás, pero sí, pues, pero ahora que me acuerdo, creo que el que tiene que llevarse el peso de esta resolución tiene que ser Andros, ¿no? Andros, porque claro, es porque los otros personajes son, o sea, vienen como personajes de temporadas anteriores, pero Andros es el que ya tiene o sea, esta temporada se centra también en Andros y que ha perdido a sus compañeros, ¿no? Y acá es donde empieza, pues, que el protagonista está unido al villano también, siendo que es sí. Por eso, como mencioné, ya en los finales de Era Saban, que para mí empiezan con In Space y siguen ya las temporadas siguientes, cogen las temporadas que siguen, si son tan buenas, porque después de la temporada tenemos una racha muy buena de Lost Galaxy, de Time Force y que termina en Wild Force. Creo que todas esas temporadas se agarran de lo bueno que surge de acá, de In Space, ¿no? Entonces yo creo que, como dijo Daniel, si Power Rangers es una franquicia que hasta ahora sigue viva y que hasta ahora es tan bien recordada y que tiene tantos fans, es porque empieza a desarrollar una mejor narrativa y empieza a mejorar como franquicia desde In Space. Entonces, In Space de verdad representa el punto de quiebre positivo para la franquicia. Y por eso es que estamos poniéndolo por encima de Time Force. Porque incluso si yo diría que es igual de buena que Time Force, tiene un peso narrativo más alto y es la que empieza la transformación de la franquicia en sí y la lleva de sus inicios que, o sea, claro, muchos recordarán con nostalgia, pero objetivamente no eran tan buenos y ya los eleva a un nivel superior, ¿no? Que ya se queda con la franquicia ya por un buen tiempo. Sí, así es. Y bueno, ¿hay algo más que añadir a eso? Creo que ahí empieza la moda de los batalladores. Ah, me parece que sí, ¿verdad? Cierto. Sí. No recuerdo uno anterior. No, creo que ahí es. Y ¿qué más? Luego, claro, ellos volverían en crossover en la Galaxia Perdida y ahí empezarían los crossovers también. Ajá. Claro. Es que antes no podía haber porque muchos de los personajes que ya existían eran... O sea, Claro. se seguía la narrativa, entonces transferían poderes y los personajes mismos continuaban. Claro. Entonces, claro, o sea, In Space por eso marca un punto de quiebre porque ya a partir de ahí también las temporadas ya empiezan a ser temporadas independientes, no siguen la misma narrativa. Y muchos pensarán que eso es algo a favor de la franquicia. Otros quizás se extrañan un poco la narrativa que se está volviendo a consolidar un poco con lo que es las últimas temporadas de Power Rangers de que lo compró Hasbro. Pero definitivamente sí, In Space marca un antes y después. Y además de ser una temporada muy importante en la franquicia, es también una de las mejores, indudablemente. Entonces por eso es que hemos decidido ponerlo en el puesto 1 de las mejores temporadas de Power Rangers. Así que Sí. bueno, este ha sido nuestro top personal. Puedes discrepar o puedes estar de acuerdo. Entonces, ya sea que estés a favor o en contra, puedes dejar un comentario y poner quizás tu propio top personal, ¿no? De cuáles son tus 5 temporadas preferidas. Ha estado complicado hacer la lista porque de hecho hay algunas temporadas que quizás poniéndolo como menciones honoríficas está SPD para mí. O también pondría Los Galaxy. Los Galaxy, definitivamente los Galaxy. Entonces sí, hay muchas temporadas de Power Rangers que podrían haber estado también muy bien en esta lista. Y si tú tienes una lista distinta, las puedes dejar en los comentarios y, o sea, se puede abrir un buen debate sobre eso. Y bueno, este ha sido nuestro top, espero que les haya gustado. Y nada, esperamos que estén para los próximos videos. Hasta pronto. Hasta pronto.